iras, contiendas o envidias. Esas que de repente no son tan graves están en nosotros. Él quiere y sabe que puedes dar este fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, mi nombre es Juan, rico que nos acompañan. Ustedes son los sobrevivientes a la lluvia. Algunos dicen que como hay lluvia, entonces no, yo no salgo porque soy de dulce y me derrito. Pero ustedes son los sobrevivientes, así que pueden darse allí un aplauso de cualquier manera. Qué bueno poder estar con ustedes. Yo creo que siempre es bueno el hecho de que nos podamos reunir, podamos permitirle a Dios que Él nos hable, permitirle a Dios que Él nos muestre qué quiere hacer en nuestras vidas. Y aparte de eso también es bueno poder estar con gente, ¿no? Yo creo que eso es una de las razones principales por las cuales nos reunimos. A veces las semanas son difíciles y uno necesita a alguien que, como dicen en finlandés, te eche un tsemppi. O bueno, no sé cómo lo dicen, pero en todo caso hoy queremos animarte a ti, darte un tsemppi y bueno, también queremos compartir contigo este tiempo. Durante las últimas 2 semanas hemos estado trabajando esta serie de I Choose You y lo hicimos en la reunión del domingo. Entonces tuvimos la reunión del domingo, las enseñanzas en español y hoy vamos a hacer la tercera parte solamente para nosotros. Así que ustedes en cierta medida son como que beneficiados o perjudicados, no sé, dependiendo cómo lo quieran ver al respecto. Pero bueno, yo creo que mientras más y más he estado estudiando este tema, creo que Dios más y más ha estado hablando de qué tan poco es mi papel en la vida cristiana. Y yo creo que eso es algo que me quita un peso de encima, porque a veces, no sé, nosotros vivimos intentando alcanzar, intentando desarrollar, intentando ser mejores, y la vida cristiana nunca se ha tratado de lo que tú puedas hacer, sino que se ha tratado de lo que Dios ha hecho por ti. Pero voy en estos primeros minutos tratar de hacer una pequeña recapitulación para aquellos que de pronto no han estado acompañándonos. Bueno, Oscar, este es especialmente para ti, así que bienvenido, ¿cierto? Y la idea es que todo parte del punto de, como hoy vivimos en un mundo diferente, hoy vivimos en un mundo donde no hay tantas barreras, no hay tantas fronteras como había en un momento. Eso significa que estamos constantemente enfrentados a compartir con personas diferentes a nosotros en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de vivir en general. Y eso siempre nos lleva a una tensión que se genera, una tensión porque pues siempre que hay personas diferentes hay tensión. Los gustos pueden ser diferentes y eso a veces genera una tensión allí. Ahora, la tensión por sí misma no es mala, porque la tensión a veces nos puede ayudar a crecer, pero cuando no se maneja bien, obviamente puede hacer bastantes problemas. La mayoría de ustedes aquí tienen algún tipo de relación multicultural o intracultural, ¿cómo se dice eso?, entre diferentes culturas, y ustedes saben que cuando son personas diferentes de diferentes contextos, casi siempre se generan esas tensiones. Pero la verdad es que si tú te remites al principio, ¿por qué Dios creó a las personas diferentes? Él no lo hizo porque se le chispoteó, como diría el Chavo del Ocho. No lo hizo porque de repente, me equivoqué y así quedaron. Sino que aún en su propósito, en su manera de hacer las cosas, Él pensó que era lo correcto hacer. Y por eso creemos que hay un propósito allí. Y lo que hemos querido es mirar como, bueno, ¿y cuál es ese propósito? Y efectivamente el libro de Efesios dice que en las diferencias tú y yo podemos edificarnos los unos a los otros. Tú y yo podemos ayudarnos a crecer. Dice la Biblia que Él a uno hizo pastores, a otros hizo profetas, a otros hizo maestros, a otros hizo, no sé, diferentes cosas con el fin de edificarnos a cada uno de nosotros. Y por eso tú puedes darle las gracias al que está ahí al lado tuyo. Por ejemplo, tú puedes decirle gracias porque a través tuyo Dios me edifica, ¿cierto? Pero bueno, en todo caso, cuando se genera esta tensión, ¿cierto? Hay que resolverla de alguna manera, y el mundo tiene sus maneras de resolver esta tensión. Una de esas maneras es aislarnos, ¿cierto? Es vivir como que simplemente con los que son homogéneos a nosotros y evitar y tratar de minimizar esas diferencias. Y ahora, hay otra opción que el mundo también ha planteado en este último tiempo, que es más bien integrar
como que abrazar esas diferencias y tratar que esas diferencias nos ayuden a crecer. Pero hay un versículo que yo creo que es clave para ti y para mí, que es Juan 13:15, como cristianos. ¿Por qué razón? Porque dice lo siguiente, dice Jesús en estas palabras lo siguiente, dice, porque les he dado un ejemplo para que como yo os he hecho, así también ustedes hagan. Dios nunca nos llama a hacer algo que Él no haya hecho antes. Y ahora, aún en las diferencias, yo creo que Dios nos llama y nos dice, les he dado un ejemplo para que hagan lo mismo, ¿sí? Y ese ejemplo es el que hemos querido abrir durante este tiempo, durante estas 3 semanas. ¿Cómo ha sido la manera en que Dios ha tratado a aquellas personas que han sido diferentes a Él? ¿Cómo hizo Él para lidiar con esa tensión? Y en cierta medida, ¿cuál fue el beneficio de eso? ¿Cuál fue el resultado que hubo? Y ahora, para eso mirábamos algo que sucedió precisamente en esa noche de la última cena. En esa noche Jesús estaba allí con personas diferentes a Él, ¿cierto? Él era carpintero, los demás eran, bueno, pescadores, cobradores de la ley, doctores, bueno, había de todo un poco allí, personas diferentes. Pero una cosa Él hizo y fue que Él les amó, Él les amó. Y ante eso, si miramos, creo que ese era el propósito del mensaje que Él tenía en esa noche. Él les dice, he hecho todo esto y en este último momento, sabiendo que ya su hora había llegado, que ya pronto lo iban a crucificar, Él dice, he dejado para este momento el mensaje más importante y ese es el mensaje que dice, simplemente ámense los unos a los otros. Y partíamos del libro de Juan, donde cuentan lo que sucedió en esa noche. Y hola Moni, bienvenida. Y en esa noche yo creo que algo muy especial, una enseñanza muy especial Jesús quiso dejarnos a nosotros. Y esa la encuentras allí en Juan 15. Y decíamos que en este pasaje del 12 al 17 hay un mensaje allí que es como una especie de sándwich. ¿Por qué razón? Porque empieza como con un pensamiento, termina con el mismo pensamiento, pero en la mitad hay algo que tiene mucho poder. Y en eso que está ahí en la mitad nos hemos enfocado semana tras semana para mirar qué es lo que Dios ha dicho, qué es lo que Dios nos quiere decir. Ahora, esa parte que está en la mitad es tan importante para nosotros entenderla, que el hecho de poder amar a los otros se fundamenta en eso, en que entendamos y apliquemos eso que está justo ahí en la mitad. Y por eso hemos querido como trabajarlo. ¿Ya? Entonces, las 2 sesiones anteriores, los 2 domingos anteriores, la primera de ellas está en el versículo 16 que dice lo siguiente, y así empieza, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesús comienza diciéndole a sus discípulos, ustedes no fueron los que tomaron la iniciativa, sino que yo los escogí a ustedes. Y ahora, eso es bastante interesante porque nos pone a pensar en que cuando se trata de las relaciones con otros, si Él nos ha dado ejemplo para que lo sigamos, Él nos está diciendo, ustedes también pueden tomar la iniciativa de ir y aceptar a los otros, ¿cierto? Escoger al otro. Pero el hecho de que Él nos escoge a nosotros tiene grandes implicaciones, grandes implicaciones. La primera de ellas es que Él te aceptó tal y como eras. ¿Sabías eso? Dios te aceptó tal y como eras. Cuando estabas en lo más perdido, ¿cierto? Cuando estabas de pronto en el más hondo de tus pecados, ahí Dios te aceptó. Aparte de eso, Dios te valoró. Y el hecho de que Él te valoró significa que vio que dentro de ti había algo especial. Y ese algo especial hace que tu vida tenga muy, muy grande significado para ti y para los demás. Aparte de eso significó que Él creyó en ti, que eso que Él había puesto allí lo iba a desarrollar. Aparte de eso significa el hecho de que Él te ha escogido, que quiere involucrarte en su proceso de capacitación para que puedas hacer aquello a lo que Él te ha llamado a hacer. Y eso era en cierta medida un poco lo que se hablaba de esa primera semana. Y te invito, si de pronto no has visto la enseñanza, si no la has escuchado, está ahí en el YouTube o también en el canal de SoundCloud de la iglesia, ahí puedes encontrar las enseñanzas. Y no nos vamos a meter mucho en detalle porque pues hoy hay un tema adicional, ¿cierto? No creo que quieran que estemos aquí 2 horas enseñando, pero bueno, eso con respecto a la primera semana, fuiste escogido por Dios, fuiste escogido por Dios, fuiste escogido por Dios. Y eso a veces es importante que lo escuchemos, porque a veces el mundo te dice, tú eres un accidente, tú no tienes sentido, tú estás aquí porque, bueno, tuviste que estar, pero Dios te dice, yo te escogí, tú fuiste mi opción, en ti pensé cuando creé el mundo. Ahora la segunda parte, ¿cierto? La segunda semana o la semana pasada hablábamos de cuando Dios nos escogió a nosotros, no lo hizo porque tuviera que hacerlo, ¿cierto? No lo hizo porque simplemente, bueno, estaba desocupado y Jesús estaba ahí y dijo, bueno, tengo que hacer algo para que este mensaje se lleve, entonces, bueno,
el primero que se aparezca a Él escojo, sino que cuando Él nos escogió a cada uno de nosotros, Él tenía en mente ya algunas cosas que quería hacer contigo y conmigo, ¿cierto? Él sabía qué cosas tenía pensadas por hacer. Y esa es la segunda parte de este versículo 16 que dice lo siguiente: te he puesto para que vayas y lleves fruto. Te he puesto para que vayas y lleves fruto. El propósito de tu vida, ¿sabes qué es? Hacer de toda la vida de los demás alrededor tuyo más agradable. Dios te ha puesto para que vayas y lleves fruto. Y ese fruto, bueno, decíamos que habían ciertas cosas con respecto a ese fruto. Ese fruto, la primera es que veíamos unos principios que podemos aprender de este pasaje. Y es que el primero, no hay fruto sin conexión. No hay fruto si tú no estás conectado a una vid. Dice en Juan 15 que tú y yo somos como ramas. Y si la rama no está conectada al tronco, no va a haber fruto, ¿cierto? Ese era el primer principio. El segundo principio era que el fruto va a ser tan bueno como la vida a cual está conectado la rama. Y planteábamos de pronto la pregunta, bueno, ¿y a qué estás conectado tú? Porque muy seguramente los frutos que hoy estás dando son los frutos que vienen de ese tronco al cual tú estás conectado. Y eso es bueno como tenerlo en mente. El fruto siempre va a ser tan bueno como la planta a cual estés conectado. Y decíamos, bueno, tenía un ejemplo la semana pasada que era el mango, ¿cierto? El mango, bueno, aquí casi todos somos latinos, tenemos experiencia con el mango de verdad, ¿cierto? Y decíamos que ese mango bueno es el que tú muerdes y te chorreas y todo. Ese es el mango bueno, y esa es la manera en que tú sabes que es un buen fruto. Y también decíamos que esa clase de fruto es la que Dios quiere que tu vida sea. Que cuando las personas se encuentren contigo, ellos digan, men, este es como ese mango dulce que tiene sabor, que tiene sustancia, que hace de mi vida mucho mejor. Y ese es el propósito que Dios tiene para ti. Pero no va a ser posible si estás conectado al tronco que no es correcto, ¿cierto? Ahora, el tercer principio era que en ese proceso, para que el fruto sea bueno, los pámpanos las ramas dentro de ti que están muertas, Él necesita cortarlas, y las que están dando fruto necesita podarlas. Y decíamos que eso a veces es algo que no nos gustaría escuchar, ¿cierto? No nos gustaría escuchar que Dios tiene que trabajar con cosas que están muertas dentro de nosotros, pero la verdad es que lo hace porque si no lo hace, ¿qué va a pasar? No vas a poder dar el fruto que Él espera que des. Entonces, ese proceso de cortar las ramas muertas es necesario en nuestras vidas. Y es cuando Dios trata con nuestro pecado, con cosas en nuestra vida que nos dañan. El problema con dejar las ramas muertas en la planta es que termina contaminando con las bacterias que tiene el resto de la planta. Y ahora, también decíamos que es increíble que a veces cuando la rama ha dado fruto, de pronto nos pasa, ¿cierto? Que estamos con Dios, estamos caminando con Él, pero sin embargo sentimos que como que hay un proceso de podación, ¿se dice podación o podamiento? ¿De poda? Ok, Cari es ingeniero forestal, él sabe más que yo, ¿cierto? Un proceso de poda, un proceso donde Dios tiene que cortar esas ramas que están dando fruto. Y uno se pregunta, ¿por qué lo hace? ¿Por qué Dios hace eso? Y la verdad es que cuando tú miras el ejemplo de la rama, ¿cierto? La rama toma, mientras más crece, mucha más energía simplemente en transportar los nutrientes. Y esa energía que se invierte en transportar los nutrientes hace que cuando llegue al fruto sea menor la cantidad de nutrientes que se pueden invertir en eso. Por eso el jardinero necesita podar la rama para que sea la mayor cantidad de nutrientes los que lleguen al fruto. Y simplemente lo que quedaba en mi mente al respecto era que Dios nos quiere tener cerca de Él, porque nuestro fruto va a ser dependiente de qué tan cerca estamos de Él. Y por eso a veces permite circunstancias difíciles que nos ayudan a acercarnos a Él, que nos ayudan a volver a Él. No sé si les ha pasado, si miran de pronto momentos en sus vidas donde todo ha ido bien, ¿qué es lo que termina pasando por lo general? Uno se termina olvidando de Dios, uno termina poco a poco alejándose de Él, porque bueno, todo está bien, ¿cierto? Está bien. Y poco a poco nos vamos alejando y es cuando vienen de pronto esas circunstancias que nos atraen nuevamente a Él y uno dice, Señor, te necesito, Señor, te necesito. Entonces, los pámpanos muertos tienen que ser cortados y los vivos tienen que ser podados para que lleguen más fruto. Y ahora decíamos que todo este proceso de dar fruto es un proceso que genera un gozo perfecto, y me gusta la manera en que lo dice la finlandesa. Hay cosas de los finlandeses que me encantan, y una de estas es como la Biblia en finlandés plantea este versículo. En español dice para que tu gozo sea cumplido, pero en finlandés dice para que tu gozo sea perfecto. Y mirábamos que un gozo perfecto es un gozo que
influye primero a Dios. Es un gozo que Dios se siente como que satisfecho cuando ve que tú estás haciendo eso que Él te ha llamado a hacer, ¿cierto? Es la primera cosa. Si tú piensas en un jardinero, el jardinero planta la viña esperando a ver fruto, y cuando el fruto se da, pues se alegra el jardinero, ¿cierto? Entonces esa es la primera cosa. La segunda cosa es que tú como rama te alegras cuando ves que Dios hace a través tuyo cosas que tú no podías hacer antes. Cuando Dios hace de repente en circunstancias bastante difíciles algo que tú nunca pensaste que hubiera sido posible. Entonces, segunda cosa de este gozo perfecto. Y ahora la tercera parte para que sea perfecto es que todos los que están alrededor tuyo se ven beneficiados con ese fruto. Entonces eso significa un gozo perfecto. Y Dios quiere que nosotros llevemos ese tipo de fruto que le da alegría a Él, que le da alegría a ti mismo, que nos da alegría a nosotros y que le da también alegría a los que están alrededor de nosotros. Y eso es el capítulo de la semana pasada. Ahora, vamos a meternos en una tercera parte, y esa tercera parte está allí al final de ese versículo, ¿cierto? Y dice que vuestro fruto permanezca. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo te elegí a ti y te he puesto para que vayas y lleves fruto, y aquí está la tercera parte, y que ese fruto permanezca, que ese fruto permanezca. ¿Listo? Mételo a la cabeza, eso es lo que vamos a hablar hoy, que el fruto permanezca. Te podrías preguntar, bueno, ¿y cómo es eso que el fruto permanece? O sea, de todo el fruto por lo general uno se lo come y hasta ahí llega, ¿cierto? Bueno, no necesariamente. Vamos a mirar de qué está hablando Jesús cuando dice que el fruto que quiere hacer a través tuyo quiere que permanezca. Y ahora, para entender eso tenemos que partir del principio en que hay frutos que permanecen y frutos que no permanecen. Si Él quiere que tu fruto sea un fruto que permanezca, significa que hay otro tipo de frutos que no necesariamente permanecen. Y vamos a mirar hoy, en esta noche, vamos a tratar de responder dos preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es ese fruto que permanece? ¿Listo? Esa es la primera pregunta que queremos responder en esta noche. Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar ese fruto? ¿Les parece? ¿Está bien? Vámonos de esa manera, y es bastante sencillo, es bastante, digamos que claro. Y para eso vamos a mirar un poco. La semana pasada decíamos que el fruto del cual Jesús hablaba está precisamente ahí en Juan 15, en el 12 y en el 17, que es como ese pan del sándwich, y donde dice lo siguiente, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el 12, y después el 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Y decíamos que Jesús nos la hizo fácil a aquellos como yo que tienen problemas de memoria, aquellos que nos es difícil recordar las enseñanzas largas. Jesús la hizo clara y la dijo sencillo, todo lo que tienes que hacer es amar, ámense los unos a los otros en la manera en que yo los he amado. Eso va a garantizar de que el fruto se dé. Pero es interesante que Pablo, más adelante en el libro de Gálatas, él se refiere precisamente a esto que Jesús dice, y dice lo siguiente, Gálatas 5:14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, y es que ames a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Pablo está en cierta medida diciendo que aquello que dijo Jesús era correcto, que toda la ley, que todo ese fruto era precisamente que nosotros amáramos a Dios, al prójimo como a nosotros mismos. Y decía que en eso se cumplía toda la ley, toda la ley. Ahora, una vez más, como las 2 semanas anteriores, de pronto ese concepto se nos queda por allá en la nebulosa. Sí, bueno, amar al prójimo como a nosotros mismos, bueno, sí, está bien, pero ¿y cómo lo traemos a nuestro día a día? ¿Cómo lo llevamos a nuestro lunes, a nuestro martes, a nuestro miércoles y toda la semana, ¿cierto? ¿Cómo podemos trabajar en eso? Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a mirar precisamente qué es lo que dice Pablo al respecto de los frutos, del fruto del Espíritu, ¿listo? Pero para eso también te voy a pedir que me acompañes en este momento en una oración. Porque siempre que hablamos queremos que sea Dios haciéndolo en nuestra vida. Si fueran simplemente palabras humanas no tendría ningún poder. Pero dice la Biblia que cuando Dios habla, esa palabra que Él nos dice tiene el poder de cambiarnos. Así que en este momento acompáñame y oremos. Digámosle a Dios, Señor, gracias por esta noche. Gracias porque nos permites aprender de tu palabra. Gracias porque nos permites estudiarla, Señor, y mirar cuál es aquel propósito que tienes para nosotros a través de ella. Te pedimos, Señor, que en este momento tomes tú el control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, Señor, de todo lo que estudiemos, Señor, y que seas tú hablándonos a través de ello. También te pedimos, Dios, que
hagas de nuestro corazón, Señor, un terreno fértil, para que cuando tú pongas la palabra, Señor, se produzca ese fruto del cual estamos hablando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? Amén, amén. Bueno, vamos a leer este pasaje. Este pasaje está en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, ¿cierto? Y Pablo, aquí voy a primero ponerlos en contexto antes de leer el pasaje para saber a quién le está hablando Pablo, a quién le está comentando estas palabras. Capítulo 5, ¿cierto? Del libro de Gálatas. Gálatas es una de las epístolas, y algunos dicen que es de las epístolas más fuertes que Pablo tiene. Dice, cuando Pablo, una epístola es una carta que él envía a una de las iglesias, ¿cierto? Y esta se la envía a la iglesia que está en la ciudad de Galicia, por eso se llama la carta de los Gálatas. Y ahora, esta carta es interesante, y el contexto es importante para nosotros porque tenemos que entender qué es lo que está sucediendo allá. ¿Por qué se dicen estas palabras? Cuando Pablo va y planta esta iglesia, ¿cierto? Él va allá y les comparte a ellos del mensaje del evangelio, donde efectivamente nos dice que no se trata de aquello que tú y yo podemos hacer, sino se trata más bien de aquello que Dios hizo por nosotros. Por eso se dice las buenas nuevas. Las buenas nuevas son precisamente eso, que todo aquello que tú no podías hacer, Dios lo hizo por ti para que tú pudieras disfrutar de estar con Él. Y Pablo plantea esto y le dice a la gente, de eso se tratan las buenas nuevas. Pero sin embargo, por la persecución que hay en Jerusalén, ¿cierto? Cuando después de que Jesús es crucificado, empieza una gran persecución contra los discípulos, y aquellos judíos, cristianos judíos, ¿cierto? De las tradiciones que estaban allí en Jerusalén, empiezan a ser esparcidos por todo el territorio. Y al ser esparcidos, ellos van y llegan a diferentes ciudades, y efectivamente dice que llegaron a la ciudad de Galicia algunos de ellos. Y cuando estas personas llegan a la ciudad de Galicia, empiezan a traer como aquellas cosas que todavía guardaban de la ley como judíos, ¿cierto? Los judíos eran personas que se apegaban muchísimo a la ley, personas que decían que en cierta medida para tú ser justificado ante Dios tú tienes que hacer un montón de cosas. Y ellos empezaron precisamente a traer este segundo mensaje, este segundo pensamiento de que no se trata simplemente de lo que Dios hizo por ti, sino también de lo que tú tienes que hacer. Y empezaron a hablar de la circuncisión, y empezaron a hablar de todo este tipo de cosas que la gente tenía que hacer para poder ganar el favor de Dios. Y Pablo entonces es cuando se ve la necesidad de enviar esta carta, es para explicarles a ellos precisamente de eso. Y esos son los dos tipos de frutos de los que vamos a hablar aquí. Uno son las obras de la carne, que tiene que ver con el fruto que sale de ti y de mí, el fruto natural que sale de nosotros como criaturas de Dios, pero criaturas de Dios que han pecado. Ese es el fruto natural, las obras de la carne. Y hay otro fruto que es el fruto que permanece, del cual vamos a hablar, que son el fruto del Espíritu. Y vamos a mirarlo. Pero entonces leamos el pasaje. Allí lo tenemos para que ustedes lo sigan. Pero dice lo siguiente, dice Pablo en el versículo 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Él está diciendo aquí, estos dos frutos se contraponen, no pueden estar los dos como que en la misma dirección, son frutos que se contraponen. Dice, y se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais, lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y esa es la parte con la que él abre todo este pasaje. Nos dice, hay dos frutos, uno de ellos se da por lo que tú haces y otro se da por lo que Dios hace, ¿cierto? Y esos frutos se oponen entre sí, Ahora, él sigue a continuación y nos abre cuál es ese fruto que se produce naturalmente de ti y de mí, y es este. Y lo digo nuevamente, se produce de ti y de mí, se produce de cada uno de nosotros. Porque a veces pensamos que esto solamente es una realidad en aquellos que no conocen a Dios. Y la verdad es que es una realidad en todos y cada uno de nosotros, ¿vale? Dice lo siguiente, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cierta medida Pablo les decía que él escribe de una manera muy fuerte, pero lo hace para que entendamos un punto, y es que por nosotros mismos
no siempre sale lo que Dios espera que salga. ¿Sí? Y de repente tu vida no es una vida que llega al extremo, pero me gusta eso de que Pablo aún involucra los extremos para que tú y yo nos demos cuenta que todos estamos en ese espectro. Puede que no seamos los, digamos, entre comillas, los más malos, pero miremos uno de los más sencillos allí que decía, por ejemplo, iras, o contiendas, o envidias. Si somos honestos nos damos cuenta que esas que de repente no son tan graves están en nosotros. Y ahora, puede que algunas de las más graves también estén en nosotros, pero la verdad es que más o menos graves para Dios es lo mismo. Para Dios el pecado es el mismo. Y eso es algo que vale la pena tener en cuenta. Pero miren cómo continúa, porque a veces cuando nos quedamos solamente en este pasaje, en esta parte, a veces como que nos sentimos deprimidos, como nada, ya entonces deje así, no predique más ya, Señor, ven por nosotros y haz algo. Pero Pablo no lo dice simplemente como para hacernos sentir mal, como para hacernos sentir caídos, sino que él continúa diciendo lo siguiente, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Y ahora, esta es una verdad que Dios quiere decirte hoy a ti. No importa qué fruto hayas dado, Él quiere y sabe que puedes dar este fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es como ir a Navidad y entender que Dios nos está dando este tipo de regalo. De repente, de todos estos 9 que hay allí, hay alguno que tú te das cuenta que, caramba, yo necesito un poquito más de ese. A mí me pasa, por ejemplo, hay uno allí que me llama la atención, que es la paciencia. La paciencia, yo por lo general trato de ser paciente, pero cuando estoy manejando se me olvida, ¿cierto? Cuando estoy manejando soy un poco impaciente y se me sale el latino que está por dentro y entonces quiere cerrar a los otros y quiere poner la mano en el pito, y mejor dicho. Pero bueno, gracias a Dios está el fruto del Espíritu, ¿va? Ahora, vamos a mirar un poquito cuál es este fruto y después vamos a mirar entonces algunas ideas que parten de eso, ¿listo? Hablemos del amor. La palabra que se utiliza allí es ágape y este es un amor interesante porque, bueno, ¿cómo podemos distribuir estos frutos? Si miramos allí, una manera en que se pueden distribuir o se pueden como agrupar para ser más fácilmente recordados, son en grupos de a 3. Y en cierta medida los primeros 3 frutos o los primeros 3 que están allí, las primeras 3 virtudes, por decirlo así, tienen que ver con nuestra relación con Dios, Y ahora, el primero de ellos es el amor. Hemos escuchado muchas veces que Dios es amor. Y por eso me parece que es interesante que Pablo lo pone allí de primero, porque todo parte de ese amor con Dios, todo parte de esa relación que nosotros experimentamos con Él. Dice, tú y yo podemos amar porque Él nos amó a nosotros primero. Y ahora, es interesante porque si miramos en nuestras relaciones, a veces nosotros decimos, no, pero yo amo, está bien. Pero cuando tú miras la palabra ágape como tal, en el original, significa un amor que es inmerecido, un amor que es inmutable, es decir, que nunca cambia, un amor que aparte de eso es transformador. Y ahí es cuando nos damos cuenta que de repente, bueno, sí, de pronto no es el tipo de amor que yo tengo. Pero ese es el primero de las virtudes que están allí en el fruto del Espíritu. La segunda de ellas, gozo. Ahora, esta palabra por lo general se confunde con felicidad, ¿cierto? O con alegría en general. Pero el gozo en el original es chará, o bueno, pues como se traduzca, como se pronuncie, pero es chará. Y la diferencia con felicidad es que por lo general nosotros entendemos felicidad como aquel sentimiento que se genera cuando las cosas van bien, cuando las cosas se dan, cuando las cosas están bien. Pero la palabra que se utiliza aquí tiene una connotación y es que independientemente de las circunstancias, independientemente de que estés bien o estés mal, de que las cosas te vayan bien o que te vayan mal, puedes experimentar un gozo, una realización, un sentido de satisfacción.
Y ahora, no es algo masoquista tampoco, esto no tiene que ver con, es que me gusta el dolor y por eso experimento el gozo, sino que entiendes que Dios está en control. La tercera es interesante y es la paz. Y creo que va bastante en relación con la anterior, porque cuando tú no dependes de las circunstancias, tú puedes experimentar la paz en todo momento. Y ahora, una de las cosas más importantes con respecto a la paz es que podemos estar en paz con Dios. Porque bueno, cuando uno comete un error contra alguien, a veces como que la relación se daña, pero el hecho de que Dios nos ha perdonado y nos ha dado su paz, nos permite también estar tranquilos. No tiene uno que sentirse como perseguido ni nada, sino que podemos estar en paz. Y esta paz de Dios hacia con nosotros nos permite también estar en paz con otros que de repente son parecidos a nosotros y también en paz con aquellos que son diferentes a nosotros. Y es tan importante esta palabra de paz que de hecho se menciona en cada libro del Nuevo Testamento. Y aparte de eso se nos dice y se nos motiva a que seamos nosotros hacedores de paz. Entonces, esa es una virtud bastante interesante. Pero bueno, hay otro grupo que es un grupo que en cierta medida más bien afecta tus relaciones y mis relaciones con las personas que están alrededor de nosotros. Y la primera de estas virtudes en este grupo es paciencia. Y el original es macrotumia, que significa como tolerancia. De pronto para los que hablan inglés es como cuando tienes que put up, ¿cierto? Como que put up con alguien, como tienes que tolerarlo, soportarlo, aun cuando de repente estás cansado, cuando te sientes sin fuerzas. A eso es a lo que se refiere esta palabra, paciencia. Que tú puedes, a pesar de que las personas te fallan y te fallan una vez más, puedes ser paciente con ellos, ¿cierto? Y una manera de mirarlo es como la manera en que Dios lo hizo con nosotros. Dice que Él es tardo para la ira, tardo para irarse y pronto en misericordia. Y ese es uno de los frutos, de las virtudes de este fruto del Espíritu. Y quiero recordarte mientras estamos siendo a través de cada uno de ellos, que estas cosas son cosas que Dios quiere desarrollar en tu vida. En tu vida. Dios quiere desarrollar ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia. Ahora, las dos siguientes son un poquito complicadas, porque tendemos a mezclarlas. Una de ellas es benignidad y la otra de ellas es bondad. Pero la palabra original que se utiliza allí son diferentes, por eso sabemos que son dos diferentes. La primera, que es benignidad, es crestotes o algo así, y es el comportamiento de Dios con nosotros, en cierta medida con aquellos que están en amistad con Él, por decirlo así. Y tiene que ver con cómo Dios es cuando uno es fiel a Él, que le recompensa, ¿cierto? Que hace ese tipo de cosas. Y esa es la benignidad. Pero hay personas que, por ejemplo, aunque les hagan cosas buenas, ¿cierto? Pagan con mal. Pero Dios nunca hace eso. Y eso es porque Él es benigno. Él sabe hacer bien a aquellos que le hacen bien. Y cuando se habla de bondad, es similar a eso, pero es con aquellos que no necesariamente cumplen los estándares, con aquellos que de repente no siempre hacen lo que es bueno para con Él. Dios tuvo bondad para con nosotros en que siendo pecadores envió a su Hijo a morir por nosotros. Y ahora, piensa cómo sería tu vida si tú pudieras experimentar estas dos cosas. Benignidad, en el hecho de que cuando alguien hace algo bueno contigo tú puedas amarle y tal, pero aparte, adicionalmente a eso, tener bondad. Aunque te hagan daño, tú aún así puedas seguir dando bien a ellos, puedas seguir siendo bendición en sus vidas. ¿Cómo sería? Chéverísimo, ¿eh? Bueno, está bien. Hay un tercer grupo que son las últimas tres, que habla de la fe, la mansedumbre y la templanza. Y estas tres cosas tienen que ver con nosotros mismos, cómo nos trabajamos a nosotros. Y la primera, que es fe, también se ve en la Biblia como fidelidad. Esta se puede traducir como fidelidad y el original es pistis. Y tiene que ver con que nosotros podemos ser personas que son confiables, que cuando dicen, por ejemplo, que van a hacer algo, lo hacen. Son personas que demuestran que pueden ser confiables y que cuando las personas las ven dicen, en ti puedo confiar. Por ejemplo, yo sé que en ustedes puedo confiar. Si les digo que hagamos algo, allí vamos a estar. Ahorita, antes de empezar la reunión, Elina, por ejemplo, me preguntaba que si mañana podía
llevarles a un lugar. Yo le dije, seguro. Y ahora, hay personas que te dirían seguro y tú no podrías confiar realmente en ellos. Pero el hecho es que el fruto del Espíritu lo que está diciendo es que tú puedes ser una persona confiable. Y eso es bueno porque a veces tenemos un contexto en nuestra vida que no es muy confiable, pero Dios puede hacer de nosotros personas confiables. Ahora, la siguiente es mansedumbre, y esta me llamaba la atención porque era como difícil de mirar a qué se refiere esa mansedumbre. Yo pensaba, ¿será que significa ser como manso, así como medio, no manso sino menso de pronto? Yo no sé, pero la palabra mansedumbre es bastante interesante. Y yo creo que después de que se las explique, muy seguramente cada uno de ustedes va a quererla en su vida. ¿Saben por qué? Porque significa una persona mansa, una persona que tiene esta virtud de mansedumbre, es una persona que sabe responder de la manera correcta en el momento correcto. Es decir, una persona que sabe de qué manera tiene que manejarse en las diferentes circunstancias. Hay circunstancias en las que tú tienes que ser como flexible, y hay circunstancias en las que tienes que ser estricto. Y una persona que tiene esta virtud de mansedumbre es una persona que sabe en qué momento tiene que hacer esas cosas. Entonces, yo quisiera aprender un poco más de eso, porque a veces me falta. Por ejemplo, a mí me cuesta, y les digo, a mí me cuesta a veces confrontar. Cuando alguien ha hecho algo en contra mía, yo como que me cuesta decir las cosas porque soy una persona que tiende como a complacer. Y creo que es algo que me gustaría desarrollar en mi vida porque creo que eso también podría ayudar a otras personas a crecer. Pero bueno, eso es la mansedumbre. Y la última de todas estas es la templanza. ¿Qué es la templanza? El original es encrateia, ¿sí? Y es la capacidad de sobreponerse a los deseos de la carne. En otras palabras, dominio propio. La capacidad de decirte no a ti mismo y decirle sí a aquello que Dios quiere hacer. Todo esto es lo que Pablo nos abre del fruto del Espíritu. Que seas capaz de amar como Dios te ama, que seas capaz de disfrutar gozo, ese gozo independientemente de las circunstancias, que seas capaz de vivir en paz y de ser un hacedor de paz, que seas capaz de ser paciente, que seas capaz de ser benigno, que tengas bondad con los demás, que seas una persona confiable, que tengas fe, fidelidad, ¿cierto? Aparte de eso, que sepas responder de la manera correcta en el momento correcto. Y la última es que puedas decir no a las cosas que se oponen a Dios. Y eso es un paquete que yo creo que cada uno de nosotros quisiera tener. Yo lo quisiera vivir. Y eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabes? El fruto que permanece es este. El fruto que no permanece son todas las obras de la carne. Y ahora, es interesante el paquete que Dios tiene para nosotros. Pero ¿y cómo lo vivimos? ¿Cómo podemos entenderlo? Para eso tengo unos puntos que creo que son importantes que entendamos. El primero de ellos es que es el fruto ¿de quién? Del Espíritu. Este fruto no es tu fruto, no es el fruto que nosotros mismos podemos dar, sino que dice que es el fruto del Espíritu. Y ahora, por eso Pablo se lo estaba diciendo a los de Gálatas, porque ellos creían que ellos podían hacerlo por sí mismos. Ellos creían que podían vivir de esa manera, de amar, de cierto, de tener gozo, paz, todas esas cosas, por sí mismos. Y Pablo les tiene que decir, olvídense, no es así. Eso es lo que Dios hace a través de ustedes. No tienes que luchar, y eso es una muy buena noticia para nosotros, porque no tenemos que intentar cada semana amar a aquel que nos es difícil amar, sino podemos dejar que Dios, al estar cerca de Él, desarrolle ese amor para con ellos. Porque no tenemos que fingir un gozo o una paz en medio de las tormentas, sino que podemos dejar que ese gozo y esa paz que son de Dios nos llenen en medio de las tormentas. Es una excelente noticia para nosotros. No tenemos que fingir, no tenemos que intentar, sino podemos simplemente dejar que Dios desarrolle esas cosas dentro de nosotros, porque es el fruto del Espíritu. Primera idea, es el fruto, es del Espíritu. Segunda idea, esta segunda idea tiene que ver con como la característica de este fruto. Notaron que cuando Pablo habla aquí,
él lo define como el fruto del Espíritu y después, sin embargo, nos habla de 9 diferentes características. Uno se podría preguntar, ¿por qué no habló de los frutos? Y la razón es que esto no es como, por ejemplo, cuando se habla de los dones espirituales que son diferentes y que Dios a cada uno le da uno u otro, sino que cuando Él habla del fruto es un paquete que viene completo para nosotros. Uno a veces podría pensar, no, es que bueno, Dios me dio el amor, pero no me dio el gozo. Eso es mentira. Eso no es verdad. El fruto del Espíritu es un paquete completo y ese paquete, esta es una muy buena noticia también, está disponible para todos los creyentes, para todos aquellos que quieran conectarse a Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que te falta? Puede que te des cuenta, bueno, efectivamente no he desarrollado mucho la parte del gozo, pero sí he desarrollado la paciencia. ¿Sabes qué significa eso? Que ese gozo también está fluyendo dentro de ti, pero que hay que darle más espacio a que se fortalezca, expanda. Pero el caso es que es un paquete, es un paquete. Y Dios te ha dado cada una de esas. Dios te dice hoy a ti, yo te he dado amor, te he dado gozo, te he dado paz, te he dado paciencia, te he dado benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas esas cosas te las he dado. Y ahora, me gusta que utiliza la palabra fruto. ¿Saben por qué? Porque el fruto es algo que se desarrolla con el tiempo. El fruto no es algo que de repente de la noche a la mañana ya estuvo, sino que se desarrolla con el tiempo, ¿cierto? Y requiere que esas semillas estén conectadas a la rama para que se sigan desarrollando. Y por eso no te preocupes si de repente hoy todavía no estás en el fruto ya maduro, ya listo, ya donde todas estas 9 cosas en tu vida se hacen como que perfecto. Tercera idea, y eso es algo importante también que pensemos, y es que el fruto no es el fin de la planta. Y esto es difícil entenderlo, porque uno a veces dice, bueno, pero si me ha dicho que me comisionó para dar fruto, pues sería el propósito de la planta. Pero si miramos en sí la composición del fruto, nos damos cuenta que dentro del fruto hay semillas. ¿Qué significan las semillas? Significan un potencial de un nuevo comienzo. Ahora, es interesante porque imagínense si una planta simplemente produciera digamos que esta fuera la vida de la planta, ¿cierto? Recibe los nutrientes, crea la rama y una vez que da el primer fruto, se muere la rama. Sería terrible. Pero la Biblia dice, este fruto es algo constante, es algo que permanece. Por eso habla de algo que permanece. Porque Dios no quiere simplemente que tú en una ocasión produzcas esto y en las otras ya no hubo nada que hacer. No hay fruto sin semilla. Eso es bueno y eso estamos hablando aquí. De hecho, el fruto, ¿cierto? La definición son semillas rodeadas de tejido. Son semillas rodeadas de tejido. Y ahora, ¿qué significa eso en nuestra vida? Que cuando Dios desarrolla ese fruto en nuestra vida, tú te conviertes en una semilla que otros pueden empezar a vivir, que otros pueden empezar a seguir. Que cuando tú muestras ese amor, ese gozo, la gente empieza a decir, oye caramba, esto es posible, ¿cómo lo lograste? Y ahí vuelven a entender que esa es la planta que da ese fruto y finalmente más y más van a conocer de Dios. ¿Sí? Ese es el tercer punto. El fruto no es en sí el fin de la planta, sino es más bien el comienzo de una revolución. Dios quiere que cuando tú produzcas este fruto seas el comienzo de una revolución. Piensa cómo serían las personas a tu alrededor si en ellos se desarrollara este fruto. ¿Cómo serían las relaciones con tus padres, con tus hermanos, con tus colegas? ¿Cómo sería la ciudad en la que vivimos si ese fruto realmente se diera? Y ahora, es interesante, ¿saben por qué? Porque como decía Cari, el fruto son semillas rodeadas de tejido. Y esto es a veces algo que no nos gusta, porque quisiéramos que la gente tratara ese fruto como nos ha costado, bueno, a Dios le ha costado, y uno quisiera que ese fruto fuera bien como apreciado, que cuando uno muestra amor,
que le mostraran amor a uno. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Tiene que morir el fruto. Porque si no muriese esas semillas que están ahí adentro, no darían nuevas plantas. Y a veces nosotros nos preocupamos demasiado por cómo nos tratan cuando mostramos el amor, cuando mostramos la paz, la paciencia. Ese no es el fin. El fin es que sigamos produciendo más y más y más y más. Más y más. En cada día, en cada momento. Y ahora, hay un pensamiento con el cual quisiera cerrar esta noche y es el siguiente. ¿Cómo sería si nosotros mirásemos el fruto que Dios está desarrollando en nuestra vida no como un fin, sino más bien como una herramienta de medida? ¿En qué sentido? Porque dice la Biblia que cuando una planta es saludable, ¿qué es lo natural? Muy bien, se produce el fruto, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Cuando una planta es saludable, es natural que el fruto se produzca. ¿Qué pasaría si nosotros mirásemos el fruto que Dios desarrolla en nuestra vida no como el fin, sino como aquello que nos ayuda a mirar qué tan saludable está nuestra relación con Dios? ¿Cómo sería si nosotros mirásemos la manera en que respondemos a ciertas circunstancias y de ellas mirásemos si efectivamente necesitamos acercarnos más a Dios? Eso sería algo que nos habilitaría a dar un fruto que permanece. Algo que nos habilitaría constantemente a estar produciendo. Dice su palabra en Juan 15, versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ese fruto que permanece está disponible para ti. Está disponible para mí. Y Dios lo quiere desarrollar. Lo único necesario es que permanezcamos en Él. Te voy a invitar a que ahí donde estás, inclines tu rostro. Y si quieres y te ayuda a concentrarte más, cierra tus ojos. Y te voy a invitar a que utilices precisamente este fruto como una herramienta de medida en esta noche. Y revises cómo están las diferentes áreas de tu vida, revises qué es lo que tu vida ha producido en este tiempo. Si ha sido efectivamente el amor, el gozo, la paz. Si ha sido la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. O si de repente ha sido más bien algo diferente, las iras, los celos, las envidias. Y que ahí donde estás te sinceres con Dios y le digas: Señor, esta es la situación en la que estoy. Pero Señor, gracias porque esta no es la situación en la que tú quieres que termine mi vida. Gracias Dios porque tú quieres seguir desarrollando ese fruto en mí. Y solo quiero pedirte, Dios, que me ayudes a permanecer en ti. Que me ayudes, Señor, a mantenerme conectado a ti, oh Dios. En cierta circunstancia, Dios, tú la conoces. Me hace falta esta virtud, Señor. Me hace falta la paciencia. Me hace de pronto falta el gozo, Señor. He perdido el gozo en mi vida. Me he enfocado demasiado en las circunstancias, Dios. Pero gracias, Dios, que en esta noche tú nos das nuevamente ese fruto. Nos permites experimentar el fruto que tú nos das, Dios. Y gracias, Dios, que no depende de nosotros, sino que es completamente un regalo tuyo, Señor. Gracias porque nos escogiste, Dios, para vivir de esta manera. Gracias, Dios, porque nos escogiste para que ese fruto en nuestra vida permanezca. Y te agradecemos también, Dios, porque cuando ese fruto se dé en nuestra vida, Dios, las personas alrededor nuestro, Dios, van a experimentarlo también. Y entenderán y conocerán, Señor, que tú eres la razón de que ese fruto se dé en nosotros. Te pedimos, Señor, que
que nos permita, Señor, constantemente recordar que debemos permanecer en ti. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar esta última canción, dice Digno y Santo, y nos habla precisamente, nos recuerda por qué razones que ese fruto se puede dar en nuestras vidas. Dice la Biblia que Jesús murió para que tú y yo tuviésemos vida. Él fue ese primer fruto que tuvo que morir para que nosotros se diese vida. Y eso celebramos también en esta noche. Celebramos el hecho de que Dios le levantó. Él no simplemente se quedó allí muerto, sino que Dios le levantó de los muertos y lo llevó al lugar que es mejor que cualquier lugar, a su diestra. Y desde allí Él está mirándonos y diciéndonos: yo a ti te escogí para que vayas y lleves fruto. Pongámonos de pie, cantemos esta canción, Digno y Santo, y después de esto tengamos un tiempo de compañerismo ahí atrás. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.